Una elección cuesta arriba que empezó abajo a Guadalajara, la gana. Una elección cuesta arriba que la empezó abajo a gobernador, la gana. En mi caso. Las 3 veces que he sido diputado ha sido con el voto mayoritario, o sea, de mayoría relativa. Nunca me ha gustado ser diputado de partido, que el partido en este caso, pues me esté señalando en una lista o me esté asignando. Siempre me ha gustado ganarlo en las calles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean ustedes aquí a su programa Entorno Político. Mi nombre es Luis Ulloa y es un gusto estar nuevamente con ustedes discutiendo un poco más de lo que es la vida política aquí de Guadalajara, por supuesto del estado de Jalisco. Hoy tenemos un gran invitado, el diputado local César Madrigal, quien es panista, es un político de muchos años, ha pasado por diferentes cargos y por supuesto un activista social. ¿Cómo te va, César? Mi estimado Luis, qué gusto saludarte. Un gusto estar aquí en el programa Entorno Político y pues dando fe de tu gran labor periodística. Aquí estamos a la orden. No, hombre, César, al contrario. Gracias. Pues últimamente te he estado viendo aquí en el Congreso cómo has venido desarrollando temas que esencialmente han estado olvidados y que curiosamente tienen una gran importancia. Es decir, en la ciudad de Guadalajara siempre hemos tenido una preocupación, una necesidad y una urgencia por el tema del agua, por ejemplo, ya sea por escasez, ya sea por inundaciones, pero siempre es como de los grandes cocos, además de la seguridad de lo que es toda la zona metropolitana incluso, ¿no? Últimamente has venido puntualizando, o sea, todo ese tema de carencias. ¿Por qué no nos platicas un poco cómo surge en principio pues tomar esta agenda que hasta el gobernador y gobernadores anteriores la han traído, pero nunca la han tomado, desde mi punto de vista, en serio realmente? Claro que sí, miren, presenté un punto de acuerdo para que se pueda construir un drenaje profundo en la zona metropolitana de Guadalajara con 3 objetivos. El primero, el tema de salvar vidas. Cada temporal de lluvias perdemos 10 vidas por ahogamientos generalmente. Número 2, el tema de evitar las inundaciones con el daño que esto conlleva a vehículos, a casa, habitación. Y número 3, que podamos reutilizar esa agua de lluvia en la época de estiaje, es decir, en los meses en que no llueve. Estos proyectos de este drenaje profundo tenían más de 30 años, los había hecho el gobierno de Guadalajara, el CIAPA, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, particulares, pero realmente no se avanzaba en el consenso para construir esta obra. Logramos pues que las y los 38 diputados y diputadas votaran este acuerdo de drenaje profundo. En su momento platiqué en una comparecencia ahí del titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, y él le dio el aval técnico y financiero para construir este drenaje profundo. Hace un mes aproximadamente platiqué con la gente del CIAPA y me dicen que ya están trabajando en la actualización del proyecto ejecutivo y una vez que esté actualizado para que arranque la obra. Entonces, pues esperemos que después de 30 años evitemos ya estas inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Hay alguna propuesta de monto que te haya dicho el director del CIAPA? Miren, el estimado es de 25,000 a 30,000 millones de pesos. De acuerdo al Colegio de Ingenieros del Estado de Jalisco, eso es la estimación que ellos tienen. Y bueno, una vez que ya el CIAPA termine su proyecto ejecutivo, seguramente ellos ya con números claros nos dirán cuánto va a costar. En teoría, este proyecto tardaría 10 años en construirse, pero bueno, esperemos que en los primeros 3, 4 años estén estos túneles emisores en las zonas más críticas. De acuerdo al Instituto Mexicano de Planeación, tenemos 365 puntos de inundación, pero tenemos algunos que claramente, como estamos por fuerza de gravedad a desnivel, aguas abajo, es donde está más grave la cosa. Por ejemplo, zona de Plaza del Sol, zona del DEAN, zona de Legazpi y 8 de Julio. En fin, ¿no? Y bueno, es un tema que nos congratula mucho que hayamos logrado este consenso y que vamos a darle seguimiento hasta que quede lista esta obra. ¿Con consenso te refieres a que las distintas fracciones, o ya quitémonos de fracciones, los demás diputados están de acuerdo en que se desarrolle una obra de esta naturaleza? Sin duda alguna, porque presenté este acuerdo legislativo a título personal
Y ya en sesión del Pleno, las y los 37 diputados restantes votaron a favor de este acuerdo legislativo, que afortunadamente, como había comentado previo a esta votación, ya se le había dado el aval técnico y financiero por la Secretaría General de Gestión del Agua. Y bueno, en ese sentido, pues nos congratula mucho el aportar un pequeño grano de arena para resolver esta gran problemática que a todos nos aqueja. César, y bueno, el tema de los dineros. Digo, estaba checando ahorita mientras tú explicabas, es alrededor de una equivalencia como de un 17-18% de lo que es el presupuesto anual del gobierno del estado de Jalisco. O sea, me queda claro que no va a salir de inicio el gobierno del estado porque jalarías la cobija terriblemente, ¿no? ¿De dónde está planteando el CIAPO, el mismo gobierno del estado, el sacar estos recursos que bien lo acabas de decir? O sea, no son de un año, sino es en un gasto de 10 años. Claro, miren, el presupuesto anual que tenemos es de 174,000 millones de pesos. Para obra pública se destinan 70,000 millones de pesos. Por lo tanto, 25,000 millones a 10 años, estamos hablando que son 2,500 millones de pesos por año. Entonces, en este caso, si para este año se tiene contemplado 70,000 millones de pesos para obra pública y de los cuales se va a destinar solamente 2,500 para este proyecto, pues realmente le da mucha viabilidad financiera por el monto, ¿no? Por otro lado, pues también está abierta la puerta para que el sector empresarial local o bien a nivel nacional pueda invertir a través de la ley de asociaciones público-privadas y pueda aportar o el 100% o la mitad. Entonces, pues es un proyecto que el recurso se tiene, que se puede ir programando y bueno, pues afortunadamente ya existe este consenso y solamente estamos dándole seguimiento para que en cuanto ya esté el proyecto ejecutivo, arranque esta gran obra. No, pues por supuesto es súper necesario. Digo, yo recuerdo a distintos, sobre todo especialistas que lo manejaban desde hace años, el tema ahorita le llaman drenaje profundo, ¿no? Pero antes le llamaban colector profundo, ¿no? Y era una idea, pues la verdad, abandonada, porque ante estos montos que claro, antes no, el costo de la vida ha subido muchísimo, pero todos modos eran importantes acordes a la época, pues todo lo abandonaban y lo abandonaban. Así que, como tú lo acabas de puntualizar, en principio, la cantidad de vidas que quedan atrapadas y que se pierden año con año. Segundo, pues el tema de también tener agua, porque ya ahorita es un tema que vamos a abordar, el tema de los trasvases a otras ciudades. Pues es una cobija que es finita y que eventualmente la ciudad tiene problemas de agua no tan grandes como, por ejemplo, como Aguascalientes, pero eventualmente ante el estrés de la cantidad de población que está creciendo en la zona metropolitana, pues va a llegar un momento donde pues es insuficiente y hay que tomar este tipo de obras con previsión. Sin duda alguna, prácticamente estamos hablando que el agua que se puede captar de la lluvia a través de vasos reguladores, a través de la recarga de mantos freáticos o bien en las plantas potabilizadoras, estamos hablando que es un 35% del gasto que tiene al año la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, en ese sentido, pues es una obra muy benéfica, muy noble. En la Ciudad de México, para que se den una idea, tienen 50 años con esta obra. Allá le llaman el túnel emisor, empezaron con el túnel emisor oriente. 25 años después hicieron el túnel emisor central para todo el centro de la Ciudad de México y hace 3 años concluyeron el túnel emisor poniente. Entonces, ¿cómo es posible que en esta metrópoli no se haya hecho una planeación de una obra como estas, teniendo como ejemplo el crecimiento desordenado urbano de la Ciudad de México y que aquí no se haya invertido un solo peso en ese sentido? Entonces, sin duda alguna, como bien comentas, mi estimado amigo Luis, en este momento la guerra por el agua está totalmente disparada en varios países de este planeta, en varias comunidades. El agua, como bien comentas, es un recurso no renovable, es finito, tenemos que cuidarla. Y bueno, en este sentido, pues sería una obra ejemplar a nivel América Latina. Hay otras ciudades que sí reutilizan su agua de lluvia, por ejemplo, en Japón, en Australia, hay ejemplos muy claros que están reutilizando su agua de lluvia, pero en América Latina no lo hacen. Entonces, a diferencia de la Ciudad de México, que allá su túnel emisor capta aguas de lluvia junto con aguas negras, que para mí es un grave error, aquí este drenaje profundo
solamente va a captar agua de lluvia y si me permiten hacer una aclaración, esta obra no generaría ninguna molestia vial porque son obras a 80 metros de profundidad. Por ejemplo, en las redes de drenaje y alcantarillado las tenemos a 4, 5, 8 metros de profundidad. Son tubos de 2,5 metros de diámetro. Estas obras son, insisto, 80 hasta 100 metros bajo tierra. Con la actual tecnología se mete la tuneladora y va dejando el conducto de una vez, el túnel va dejando el drenaje, vaya. Y pues obviamente no tienes que abrir calles porque es una obra bajo tierra. Y bueno, el agua que no se pueda captar se va a desviar a ese mismo drenaje profundo a un gran túnel emisor que se haría por toda la calzada Independencia para que desemboque en la barranca de Huentitán, para que vuelva el ciclo hidrológico al río Santiago y pues de alguna forma también estemos dándole vida a ese gran río que tenemos aquí en el estado de Jalisco. El tema de recurrente, porque hay que recordar de la presa de Arcediano, donde se pretendía hacer un macro colector para llevar, no colector, un derivador para llevar agua hasta la ciudad de León, pues es un tema que de alguna u otra manera está reviviendo, ¿no? Ahora se plantea llevar agua de Chapala. Platícanos de ese tema. Claro que sí, miren. Cuando se planeó construir la presa del Zapotillo en el gobierno de Felipe Calderón y de Emilio, la idea era construir la cortina a 105 metros de altura y se le iba a dar agua a la ciudad de León porque se iba a construir un acueducto desde esa presa al Zapotillo hasta León. A raíz de la protesta de las y los pobladores, bajó el nivel de la cortina a 80 metros. Ya ese nivel ya no daba la cantidad de agua almacenada para darle agua a León. Se canceló ese acueducto. Oye, y nada más permite hacer una acotación ahí importante, sí, ¿no? Sí. Digo, en la realidad eso pasó. En la práctica también había otra cosa por la cual jamás iba a pasar. Así los pobladores hubieran aceptado los 105 metros, ¿no? O sea, el hecho de pasar ese tubo desde Arcediano, ¿cómo es que se llama? Sí, de ya la no me acuerdo bien. Zapotillo, que es del Río Verde hasta León, Guanajuato. Ok. Desde ahí, hasta León, digo, hay una cantidad de propietarios que basta con uno que se amparara de una manera pues sustentada legalmente, que seguramente iba a pasar ante los miles de propietarios, o sea, jamás iba a poder ser, o sea, en la realidad y en la práctica, ¿no? Tanto así que una empresa española, que creo, no sé si me equivoco, me disculpan, creo que se llamaba Bengoa o algo así, que tenía la construcción de ese acueducto, pues después fue señalada que recibió el anticipo y se peló, ¿no? ¿Y qué pasó con ese dinero? ¿Quién sabe? O sea, no sé si lo devolvió, ¿no? O sea, no dio un seguimiento. Pero esa era la otra parte que prácticamente era insalvable, ¿eh? O sea, en la práctica, en la realidad. Y como ejemplo, precisamente, hay que recordar que Arcediano se canceló porque una de las propietarias, una persona de edad adulta, se ampara y le gana el amparo y ¡pum!, se canceló el proyecto, ¿no? O sea, nada más uno. Sí, entonces, ¿no? Ese tema que comentas es muy acertado, amigo Luis. Bueno, incluso, como bien comentas, con un solo amparo que procediera, pues se suspende la obra. Bueno, es el caso de que pues el estado de Guanajuato, y en este caso el tema de la ciudad de León, pues no conformes con esta cancelación, buscaron construir su acueducto en otro punto para llevar agua a León. Entonces aquí lo que hacen, hablan con la presidenta Claudia Sheinbaum y logran de manera unilateral entre el estado de Guanajuato y el gobierno federal, sin tomar en cuenta a los otros 4 estados colindantes, entre ellos Jalisco, y que tenemos que ver con esta cuenca Lerma, Chapala, Santiago, en el Plan Nacional Hídrico de este sexenio de Sheinbaum, acuerdan construir este acueducto, pero en la presa Solís, y de la presa Solís construir este acueducto a la ciudad de León. Un poco de antecedente. El río Lerma nace en el estado de México, sigue su cruce, llega al estado de Michoacán, perdón. En Michoacán se construye la presa Solís. Entonces esta presa Solís está en el estado de Michoacán. Y ahora, pues, el estado de Guanajuato y el gobierno de Morena pretenden construir este acueducto ya no acá en Zapotillo, sino acá en Michoacán, en la presa Solís. Pero si se construyera este acueducto, pues prácticamente sería un daño ecológico grave para el lago de Chapala y grave para el consumo doméstico de agua de la zona metropolitana, porque el 60% del agua que aquí utilizamos pues viene de Chapala, ¿no? ¿A qué me refiero? Hay un acuerdo interestatal firmado en el 2004 entre los gobiernos del Estado de México, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco,
en el cual se acordó que cada que esta presa Solís del estado de Michoacán, que está antes de llegar a Chapala sobre el río Lerma, llegara al 90%, iba a ser un trasvase, como bien lo comentaste, o iba a abrir sus compuertas para dejar escurrir el agua por el río Lerma y que llegara al lago de Chapala. En los últimos 20 años ha habido 15 escurrimientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegó al 90% y se da este escurrimiento. Para que sea un ejemplo. La cantidad de agua que se pretende trasvasar o llevarse de la presa Solís a León son 120 millones de metros cúbicos al año. En el caso de Chapala, cada año nos da a la zona metropolitana 240 metros cúbicos de agua. Es decir, la mitad del vital líquido que llega año con año a la zona metropolitana de Chapala es lo que se pretende llevar de la presa Solís, en este caso a León, Guanajuato. Entonces, por pura lógica, por puro sentido común, pues la presa Solís ya nunca va a llegar al 90%, porque se la van a llevar a León. ¿Y esto qué va a tener como consecuencia? Que va a dejar de escurrir esa agua al lago de Chapala. Y si, vaya, hemos visto que el agua está bajando y bajando su nivel, imagínense sin estos 15 escurrimientos en los últimos 20 años, ¿cómo estaría ahorita, no? Por eso, la bancada del PAN presentamos un punto de acuerdo el pasado jueves en el Pleno, que me tocó a mí subir a la tribuna, a nombre del grupo parlamentario, para pedirle al gobierno de Morena, de Claudia Sheinbaum, que no construya ese acueducto, que respete el acuerdo del 2004 que dice que cuando llega al 90% la presa Solís, deben abrir las compuertas para que esa agua llegue a Chapala, que se permita la subsistencia ecológica de Chapala y que se nos respete el derecho humano a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara al agua. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que las y los diputados locales de Morena y sus aliados votaron en contra de este acuerdo y lo perdimos 14-11. No lo puedo creer esto que sucedió, porque finalmente, pues ellos lo que están haciendo es ciegamente defender a Morena, ¿no? Defender a su partido y ese plan hídrico de Sheinbaum, ¿no? Y yo lo que les dije en tribuna es que estos cargos públicos no son para defender a un político, no son para defender a Morena, son para defender al estado de Jalisco, que para eso ustedes nos pagan un sueldo, para defender al gran estado de Jalisco. Entonces, pues qué lamentable que estos diputados y diputadas defiendan a su partido, y su argumento fue un argumento pues muy infantil, muy irrisorio. Ellos dicen que como se va a tecnificar el distrito 11 de riego, que es el aledaño ahí a la presa Solís, que con eso, con ese ahorro, pues la misma cantidad de los 120 millones de metros cúbicos que le quieren mandar de la presa Solís a León, que con eso se va a ahorrar. O sea, platíquenme una de vaqueros, esa es de Disneylandia. Eso no va a suceder. Los distritos de riego tienen una concesión de la Comisión Nacional del Agua. Ahorren o no ahorren, ellos van a utilizar su agua al 100%. Entonces, aún engañando con mentiras, quieren justificar a su partido. Pero bueno, la buena noticia es que la bancada panista no vamos a permitir este gran ecocidio a Chapala, este gran riesgo de que nos llegue el vital líquido de la zona metropolitana, y vamos a acompañar, tú lo comentabas hace un momento, Luis, el tema de los amparos. Hay más de 1,000 ciudadanos que ya se ampararon contra la construcción de este acueducto. Entonces vamos a acompañar jurídicamente a estas 1,000 personas y a las que se sumen, y políticamente vamos a exigir que no se construya ese acueducto, que se busquen otras opciones a León, pero que no vayan en detrimento del lago de Chapala y del consumo de agua en la zona metropolitana. Y el tema no es menor, César, porque siempre se ha manejado, bueno, los tiempos, hablando de derecho, discúlpenme que la riegue, soy ingeniero, no tengo nada que ver en eso, pero bueno, primero en tiempo, primero en derecho, ¿no? Se llevó un acuerdo donde Jalisco ya tenía esa dotación extra de agua, pues no es así como que se la puedan quitar y mandar a otro lado. Por eso la importancia también de tener esa previsión, como lo acabas de decir, con el colector profundo, drenaje profundo, perdón, y en su momento que querían hacer con Arcediano, o sea, es decir, cuando el agua está disponible, o sea, se tiene que ganar en este caso por la ciudadanía, el gobierno, y bueno, pues ya defenderla, porque si se cede ahorita, ok, ahorita es León, pero León también va a crecer en 20 años, ¿eh? Al rato esa agua va a ser insuficiente y va a necesitar más de esa misma entrada. Y eso significa menos para Jalisco, ¿no? O sea, es una cobija que se tiene que pelear fuerte por todas las autoridades porque eventualmente alguien la va a sufrir.
O sea, si ahorita tenemos un año bueno de lluvias, ok, pues a lo mejor ahorita no se siente, pero donde haya uno de secas, o sea, se va a sentir y hay que recordar que hace unos años que hubo así muy poca lluvia en los altos y a nivel nacional hubo muchas notas incluso de cómo nos mostraban el ganado pues ya pues cadavérico, ¿no? Precisamente por la falta de agua. O sea, hay que tener conciencia, como tú bien lo dices, que no es un tema de defender una camiseta, ¿no? Es un tema de defender a la ciudadanía en conjunto, donde lamentablemente, y es lo curioso, pues ellos también viven, ¿no? O sea, también tienen su casa aquí. Tal cual, mi estimado Luis, o sea, coincido plenamente con tu reflexión. Tal cual lo señalas, es un tema que la ciudad de León, como las 50 zonas metropolitanas de nuestra querida patria, va a seguir creciendo. Y como bien comentas, si ahorita son 120 millones de metros cúbicos, en 10 años, ¿cuánto va a ser? ¿El doble? ¿Y qué va a pasar con Chapala? Entonces, en ese sentido, pues los jaliscienses que realmente sí queremos cuidar al lago y sí queremos garantizar el agua a la zona metropolitana, vamos a estar aquí dando la lucha. Y bueno, en el caso de la ciudad de León, un llamado, ¿no? ¿Por qué no implementan este drenaje profundo también allá, que puedan captar el agua de lluvia y la puedan utilizar? Y prácticamente les aseguro que esos 120 millones de metros cúbicos sin problema los puedan obtener de captación pluvial. El problema es que se van a la fácil, ¿no? Peguen Claro. ahí el tubo, pues, en el acueducto y no pasa nada, con una gran indolencia al lago de Chapala, el lago más grande de México, y una gran indolencia a los casi 5 millones de habitantes de la zona metropolitana, que repito, el 60% de lo que usamos de agua viene de Chapala. Entonces, realmente no entiendo cómo estos diputados y diputadas de Morena pueden votar este tipo de cosas en contra, ¿no? O sea, me parece totalmente grave y lamentable. De acuerdo. César, también quería platicar contigo, digo, salvo que creas que haga falta algo de mencionar de este tema del agua. Quería platicar también, te vi hace un par de semanas o días, dependiendo de la perspectiva, de esta nueva corriente que se forma con los gobernadores emanados del Partido de Acción Nacional, para formar una corriente interna dentro de su mismo partido. Platícanos en qué consiste, por qué se crea, qué se busca, cuáles son los alcances, quiénes la integran. Con mucho gusto, mi estimado amigo Luis. Miren, es una expresión interna del PAN Jalisco que le hemos denominado Alternativa Democrática. Somos 4 grandes liderazgos los que estamos integrando esta expresión. Número 1, los 2 exgobernadores de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez por un lado y su equipo de trabajo, y Emilio González Márquez y su equipo de trabajo. Por otro lado, el señor Toño Miranda, que él fue el que le coordinó, en este caso, la campaña, a nuestra amiga Adriana Dávila, que fue la candidata al Comité Nacional hace un año, y su servidor, pues César Madrigal, que tenemos también un equipo importante en todo el estado, ¿no? Tenemos 3 objetivos como alternativa democrática. El primero, que se garantice los procesos democráticos en el PAN Jalisco. Es decir, en este momento estamos viendo la renovación de los comités municipales, del Consejo Estatal, del Consejo Nacional. Garantizar de que lleguen panistas de cepa, panistas de corazón, que prácticamente los procesos sean totalmente transparentes y democráticos. Número 2, el poder impulsar candidatos y candidatas a cargos de elección popular para la elección del 2027, a panistas con ética, a panistas con trayectoria, con capacidad, con experiencia, con reputación social, para las 125 alcaldías, para las 20 diputaciones locales y 20 federales. Entonces, para nosotros eso es muy importante porque en ocasiones se da pues el exceso de que para esos cargos se están designando para alcaldes al amigo, al compadre, al cercano, y no nos representan como panistas, sacan votaciones muy lamentables. Y bueno, en ese sentido queremos que las y los perfiles más competitivos sean candidatos o candidatas, ya sean panistas o ya sean elementos de la sociedad civil, que eso lo dejamos muy claro, que si en los municipios o en los distritos tenemos ciudadanos que aunque no sean panistas tienen una gran reputación social y se identifican con los valores y ética panista, claro que los vamos a impulsar
Claro que los vamos a apoyar. Entonces, primer punto, democracia interna. Segundo punto, apoyar perfiles al 27. Y tercer punto, bien importante, que queremos ser un ladrillo, cada uno de nosotros, en ese muro de contención anti-Morena. Es decir, no queremos que Morena llegue a gobernar al estado de Jalisco, porque hemos visto que el sexenio de López Obrador fue un total fracaso para nuestro país. Acabó con la autonomía de poderes, acabó con el poder legislativo, lo convirtió en una oficialía de partes, acabó con el poder judicial. Tenemos ya hasta abogados de narcotraficantes como jueces y magistrados, así de grave. Prácticamente quiere desaparecer al INE, desaparece la libertad de expresión, usan los programas sociales de una forma electorera, ahuyentan a la inversión, traen la famosa ley espía que prácticamente como en Cuba o en Venezuela nos van a investigar sin ningún mandato judicial. Es una tragedia, ¿no? Entonces, no queremos que Morena llegue a Jalisco y en el 27 pues van a disputarse, digamos, estas 125 alcaldías, principalmente las de zona metropolitana, y en este caso las dos más pobladas, que es la capital Guadalajara y el municipio de Zapopan, que aproximadamente tienen 1 millón de habitantes cada una, y pues queremos priorizar que no llegue Morena en el 27, y si en el 27 logramos que no llegue Morena a estos cargos, estamos seguros que no van a llegar en el 2030 al gobierno de Jalisco. Entonces, son los 3 grandes objetivos de Alternativa Democrática. César, en cuanto a ese punto, a ver, 2 temas. Uno, mencionas mucho el desarrollar e impulsar perfiles panistas como candidatos. Esta corriente está abierta a candidatos externos, que siempre es un tema que es muy discutido, ¿no? O sea, no sé, ¿qué hay con respecto a eso? 100%, mi estimado Luis, distinguida audiencia. Incluso tuvimos una rueda de prensa hace un mes que está en las redes sociales y los 4 fuimos muy contundentes en señalar que rumbo al 2027, claro que vamos a apoyar a ciudadanos de la sociedad civil, aunque no tengan militancia en el PAN. Es decir, en el caso de algún, no sé, Tepatitlán, Lagos, no sé, Guadalajara, Tonalá, si hay algún ciudadano o ciudadana que tenga reputación social, que tenga competitividad, que se identifique con los valores del PAN, que son vida, familia, el libre mercado, transparencia, municipalismo, etcétera, evidentemente les vamos a apoyar, ¿no? Porque queremos que el PAN regrese al gobierno, que la ciudadanía jalisciense nos dé una segunda oportunidad. Entonces, la respuesta contundentemente sí vamos a impulsar a perfiles de la sociedad civil para que sean alcaldes, regidores, regidoras, diputados o diputadas. ¿Qué otros expresiones así corrientes, por llamarlo de una manera, dentro del PAN actualmente todavía tienen una vida trascendente interna? O sea, te lo pregunto desde el desconocimiento externo. ¿Cómo no? Miren, lo hemos visto en la renovación de los comités municipales, que prácticamente son 2 equipos de trabajo ya en el PAN Jalisco. Uno, lo que le llaman el grupo del comité estatal, que ya tienen 20 años prácticamente con la dirigencia. Ajá. Muy respetables, por cierto. Lamentablemente hemos perdido bajo su dirección las últimas 6 elecciones constitucionales. También por eso queremos un cambio, ¿no? Y en este caso nosotros, que tenemos prácticamente 2 o 3 meses que decidimos hacer este equipo, esta expresión interna, y que el plan pues es llevarlo hasta el 2030, ¿no? Entonces, básicamente hay 2 expresiones internas fuertes, ¿no? Así es, sí, pues lo vimos, por ejemplo, en Zapopan, en el comité de Zapopan, que hubo la elección el pasado domingo, antier, pues 2 candidatos, el candidato identificado con el grupo del estatal y el de Alternativa Democrática. En este caso se impuso el candidato del estatal, pero pues en nuestro caso logramos ganar posiciones al Consejo Nacional, al Consejo Estatal, logramos que de los 20 integrantes del comité, 4 sean de nuestra expresión. Hay otros comités que pues ha habido planillas únicas de nuestra expresión de Alternativa Democrática. Entonces ya se está dando un equilibrio, tenemos 3 meses, yo espero que en un año estén ya prácticamente parejas las fuerzas, ¿no? César, lo que yo he visto, no nada más en el PAN, aunque nos centramos en el PAN, ¿no? Pero por ejemplo también lo adolece en este momento el PRI, es decir, cuando han perdido el poder, de repente se han
dedicado a administrar la derrota, ¿no? Por llamarlo de una manera. Entonces, pasaba mucho con el Verde, ¿no? Que tenía sus 2 diputados, y con el PRD que tenía sus 2 diputados, y la pelea era encarnizada por tener esas 2 posiciones. El PAN de alguna manera, aunque no tan desastrosa, hay que señalarlo, ha caído en este ciclo donde lastimablemente, y si me equivocas, con toda razón me corriges, no hay problema, pero de repente ves que en el Congreso local pues son los mismos y repiten y repiten y repiten. Entonces te das cuenta de que desde fuera, sean buenos diputados o no, eso no es un tema que quisiera tocar en cuanto a este argumento, pero sí te das cuenta que no están dando una apertura ni interna ni externa para poder darle la vuelta a eso que tú dices, ¿no? Pues si siempre son los mismos, pues ¿cuándo vas a retomar un gobierno donde la ciudadanía te tome en cuenta? Pues porque pues dices, pues siempre es fulana, siempre es fulano, o el mismo grupo, ¿no? Una excelente pregunta, mi estimado Luis. Mira, en ese sentido, pues es la percepción que se tiene, tal cual lo acabas de señalar. Nosotros vemos las cosas diferentes y nuestros hechos lo han demostrado. Por ejemplo, Alberto Cárdenas, el gobernador de la transición democrática. O sea, él, nadie le puede decir que administra derrotas. Él es una persona que compite y ha ganado, ¿no? Ganó el Senado de la República también de mayoría en el 2006. Emilio. Una elección cuesta arriba que empezó abajo a Guadalajara, la gana. Una elección cuesta arriba que la empezó abajo a gobernador, la gana. En mi caso. Las 3 veces que he sido diputado ha sido con el voto mayoritario, o sea, de mayoría relativa. Nunca me ha gustado ser diputado de partido, que el partido en este caso, pues me esté señalando en una lista o me esté asignando. Siempre me ha gustado ganarlo en las calles. La última vez que el PAN en Guadalajara ganó un distrito, yo fui el candidato en el 2009, gané la Diputación Federal del Distrito 14. Nunca más vuelve a ganar el PAN una diputación, y en este 2024 que vuelvo a contender para una diputación, que no había intentado ese cargo, la verdad, afortunadamente ganamos y estamos en el Congreso, ¿no? Entonces, somos perfiles ganadores, somos gente que no nos gusta administrar la derrota, somos gente que nos gusta competir y ganar. ¿Por qué? Porque creemos en el ideario de acción nacional que viene desde 1939. Entonces, los hechos son muy claros que somos gente competitiva, somos gente ganadora, y es lo que vamos a impulsar en los 125 municipios. Aquellos liderazgos, sean panistas o no, que veamos que realmente quieren llegar a gobernar, a ganar su municipio, a ganar su distrito, los vamos a apoyar porque, repito, los que estamos en alternativa democrática, como diría uno de nuestros fundadores, don Efraín González Luna, el ilustre jalisciense de Autlán de Navarro, Jalisco, nosotros los de Alternativa Democrática creemos firmemente, como don Efraín, que el PAN es el instrumento de salvación de México. Entonces, para poderlo lograr necesitamos ser gobierno. César, pregunta hipotética. Si hay un buen perfil, llámele, no sé, se me vino San Juanito de Escobedo, si es un municipio de Jalisco, si existe. Hay un buen perfil, y las dos corrientes pueden coincidir en apoyar a uno. O sea, es decir, hay la apertura también de su grupo de decir, híjole, pues si el mejor perfil que realmente puede ganar no nos pertenece a nuestra corriente, pero pues es bueno, es un buen ciudadano, tiene perspectivas, pero pertenece a la otra corriente, ¿se vale o no se vale? ¿Cómo está el asunto ahí? Claro que sí, porque al final, más allá de las expresiones internas de un partido, lo que buscamos es que el PAN llegue al gobierno, es decir, que de nuestra parte, y estoy seguro que el grupo del estatal hará lo mismo, hay toda la apertura para sentarnos a platicar, para presentar propuestas a ambos equipos de trabajo. Y bueno, ahorita ya con el tema de las encuestas, con las mediciones estadísticas, matemáticas que son las encuestas, podemos saber quién es la mejor carta, quién es la mejor opción. Entonces, ese es el ideal, eso es lo que vamos a trabajar, en hacer una sola mesa de trabajo, nosotros como Alternativa Democrática y el equipo del Comité Estatal, y que ojalá, en todas las aspiraciones o candidaturas logremos coincidir en el mismo perfil. Y si no, pues está la encuesta, y si no, pues vámonos a una votación, ¿no? O sea, que la ciudadanía decida quién es la persona más rentable. Perfecto, César, pues te agradezco mucho esta entrevista. Yo sé que tu agenda siempre está a mil y más con todos esos temas que hay ahorita en el Congreso. ¿Algo más que nos haga falta comentar? Simplemente un tema que ayer vi con el secretario de Educación. Le hice 3 propuestas que espero que sean del agrado de la audiencia.
Número uno, el tema de que se puede establecer un psicólogo en línea, es decir, que si los maestros, maestras, padres de familia detectan que su hijo o su hija tiene algún problemita de salud mental, inmediatamente se le conecte ahí en la computadora, en el iPad, en el celular, en la escuela, y le puedan dar de manera virtual esa asesoría con psicólogos pagados por la Secretaría de Educación, pero que sean virtuales, es decir, aquel estudiante de Colotlán, por ejemplo, allá en la sierra, ¿no? Pueda tener el acceso a un psicólogo aquí en zona metropolitana y que sea en tiempo real, ¿no? Número uno. Número como dos, una intervención en crisis, ¿no? Claro, que en el sistema privado existe y lamentablemente en lo público no. Entonces hay que buscar equipararlo. Número dos, el tema de que se puedan impartir talleres para informar a los jóvenes, a las jóvenes, sobre todo de secundaria y de los últimos años de primaria, los mecanismos para evitar ser reclutados por la delincuencia organizada. Porque hemos visto que cada vez más están con engaño reclutando jóvenes con anuncios de ofertas laborales falsas, y desde nuestra óptica la mejor forma de prevenir eso es la educación. Entonces, que se den estos talleres, les informen cómo están operando estos grupos de la delincuencia y que no se dejen enganchar. Y número tres, el tema de que se le pueda dotar de una tableta o una tablet a todos los estudiantes del sistema educativo público de Jalisco de primaria y de secundaria. Y bueno, los 3 puntos tuvieron una respuesta positiva. Nos comenta el secretario que se está trabajando ya en el tema del psicólogo en línea con algo de inteligencia artificial. Número 2, este tema de la educación para evitar el reclutamiento lo vio con buenos ojos en la respuesta que nos dio. Ojalá simplemente, voy a estar al pendiente de eso. Y número 3, nos comenta que hay un presupuesto de 3,000 millones para comprar una especie de híbrido entre computadora y tablet, que lo van a checar y si ven que funciona, le siguen porque se le puede meter teclado, mouse, pero que si en estas pruebas que están haciendo ven que es una mejor herramienta digital la tablet, que van a comprar las tablets. Entonces, pues seguimos aportando un pequeño grano de arena para solucionar los problemas que tiene nuestro estado de Jalisco. César, te agradezco mucho. Nada más un punto. Ahorita que mencionaste el psicólogo en línea que tiene que ver con IA, con inteligencia artificial, pues propuesta mía, ¿verdad? Que no se suplante ante cualquier propuesta siempre el uso de profesional del trabajo. Por ejemplo, el tema lo platicaba precisamente con Juan Huerta de la CTM. Bueno, si a nivel Estados Unidos ya se empieza a hablar de taxis sin un operador humano, bueno, pues Jalisco tiene que proteger, porque todo lo que tú desprotejas por ceder comodidad a la inteligencia artificial, híjole, pues al rato a ver quién te alimenta esa familia, ¿eh? O sea, ojo con eso, por muy padre que suene, híjole, a lo mejor un psicólogo en línea, desconozco cómo sea todo ese tema, pues puede ser cómodo con inteligencia, pero mejor darle chamba a 1,000 egresados, por ejemplo, ¿no? No, coincido contigo y con el señor Juan de la CTM. Un saludo, por cierto, si nos está viendo. Lo que comentó el secretario es que las herramientas de inteligencia artificial iban a servir para hacer algo como un precuestionario para ver si el alumno o la alumna requiere intervención psicológica. Pero no significa que se le vaya a dar la consulta psicológica por inteligencia artificial, sino que ya será un profesional, en este caso, pues en línea, ¿no? Entonces, excelente comentario, claro que lo tomamos en cuenta. Ya está. Gracias, César. Pues bienvenido aquí, como siempre, a tu casa Entorno Político y por supuesto después te damos lata con otros temas. Encantado de la vida, excelente entrevista. Muchas gracias, mi estimado amigo Luis, por esta excelente entrevista, como siempre. Un fuerte abrazo a toda la audiencia de Entorno Político. Estamos a la orden. Muchas gracias. Hasta luego.